Buenas tardes a todos, soy Priscila Martínez, soy licenciada en Ciencias de la Computación y directora general de Coordinación. Gracias por sumarse a un nuevo encuentro del ciclo de conversatorios Acercar. Lo llamamos así porque queremos estar cerca de ustedes en este distanciamiento social que como sociedad nos toca vivir. Por eso, si asistieron a los encuentros anteriores, podrán observar que la temática de los conversatorios es variada. Leemos los temas que nos proponen y queremos ayudarles a ustedes en base a esos temas y brindarles herramientas que necesitan para afrontar las diversas situaciones que nos tocan vivir. En primer lugar, agradecemos a la ministra de Desarrollo Social y Trabajo, Adriana Figueroa, por generar estos espacios de acercamiento a la comunidad que son tan importantes. También agradecemos a Mancay Auricio, ella es coordinadora de Enlace Ministerial y que nos motivó a empezar con este ciclo de conversatorios. Si te perdiste las charlas anteriores, te contamos que están en nuestra página web, mindesarrolloytrabajo.neuquén.gov.ar. En el chat después se las escribimos por si tienen alguna duda. Ahí mismo vamos a subir el video y el material de este conversatorio que está siendo grabado, y de paso te invitamos a que navegues por la web. Ahí puedes encontrar un montón de información de las actividades del Ministerio y consejos para este tiempo especial. Ahora sí, el tema que hoy nos convoca es prevención y asistencia de las violencias desde un abordaje interministerial. Las expositoras en esta ocasión serán tres. Evangelina González, ella es licenciada en Psicología, se desempeña en la Dirección de Género y forma parte del equipo interdisciplinario del CAB, dependiente del Ministerio de Gobierno y Seguridad. Yasmina Merek es coach ontológica profesional, directora provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias, perteneciente a la Subsecretaría de Familia, Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Y María Soledad Crespín, ella es abogada, es coordinadora provincial de la línea 148, dependiente del Ministerio de Ciudadanía. Como todos los viernes, en la parte técnica nos acompaña Nelson Manríquez, él es técnico en informática y le dejo en lugar a él que tiene unas palabras para decirnos. Bueno, muchísimas gracias Pri, bienvenidos a todos también a este conversatorio. Como estamos usando un medio de comunicación que son estas plataformas de videoconferencia, por ahí se ha escuchado mucho acerca de estas plataformas y queremos brindarles cierta seguridad. Por ejemplo, sus micrófonos van a estar silenciados, solamente van a poder escuchar a aquellos que van a tener participación. Sus cámaras las pueden tener prendidas o apagadas. Siempre recuerden de que este video luego va a ser subido a la web. Es por eso que si ustedes no quieren que su imagen sea pública, pueden apagar sus cámaras si así lo desean. La pantalla tampoco van a poder presentar nada, solamente a aquellas personas que se les va a permitir. Así que brindándoles esta seguridad, esperemos que puedan disfrutar de este lindo conversatorio. Gracias Nelson, buenísimo. Bueno, cualquier duda o pregunta la pueden ir realizando por el chat y algunas quizás sean respondidas durante la charla, si no, al final vamos a ir leyendo las preguntas para que las profesionales las puedan responder. No quito más el tiempo y le dejamos el lugar a Yasmina. Muchísimas gracias Nelson y Priscila, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de los participantes. Gracias por este espacio nuevamente. Y bueno, hoy nos convoca el hecho de poder trabajar y contar un poquito qué estamos haciendo desde cada institución. Bienvenidas a mis compañeras, a Soledad y a Evangelina. Les vamos a ir contando cómo hemos estado trabajando básicamente, primero cuáles son las funciones o cuál es el trabajo que se está haciendo desde cada institución y contar también un poquito, sacando las inquietudes que han ido haciendo los participantes en los distintos encuentros que se hicieron. Contar un poquito, bueno, cómo venimos trabajando en este contexto de aislamiento que nos trae a todos, ¿no? Desde la Dirección Provincial de las Violencias, que depende de la Subsecretaría de Familia, del Ministerio que hoy nos convoca de Desarrollo Social y Trabajo, puntualmente lo que llevamos adelante es la ejecución de la normativa legal que igualmente después, la normativa que después igualmente va a quedar en el Power que vamos a colgar en la página,
Nosotros lo que llevamos adelante es el desarrollo, o sea, la prevención y asistencia de las violencias en el marco de la ley 2785, 2786, parte de la 2212, y como la aplicación de la ley en el protocolo único de intervención es de participación de múltiples instituciones. Es por eso que, bueno, están invitadas las chicas que son parte interviniente de del trabajo que se hace en el abordaje, tanto de las situaciones que ya han sucedido y de la prevención que se realiza ante la violencia tanto familiar, en el seno familiar, como la violencia de género. Yo ahora voy a publicar la plaquita para que, bueno, que las chicas, me gustaría que también vayamos conversando de a poco. Yo lo que les planteaba es que lo hagamos bastante dinámico, así podemos ir interviniendo tanto con Soledad como con Evangelina, en ir también respondiendo las preguntas que vayan surgiendo. Así que a mí me gustaría primero invitarlas a las chicas para que cuenten cuál es el trabajo que se está haciendo puntualmente. Lo que buscamos es contarles cuál es el trabajo que se hace desde cada área y cuáles son las modificaciones que se tuvieron que hacer en cada uno de los dispositivos que llevamos adelante en el contexto de aislamiento. ¿Sí? Eva, Sole, no sé quién quiere empezar de ustedes dos, así que las vamos presentando. Hola, buenas tardes. Si quieren empiezo yo. Dale. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentas y muy contentos de poder participar de este espacio, así que agradecemos mucho que nos hayan invitado, porque nos parece muy importante que se generen esta posibilidad de acercamiento principalmente a lo que es la población, bueno, esperamos poder responder a todas las dudas, despejar todas las dudas y los interrogantes que vayan presentándose. Como decía Priscila, mi nombre es Evangelina, soy licenciada en Psicología, formo parte del equipo interdisciplinario de atención a las víctimas de delito, y actualmente me encuentro a cargo de la Dirección de Género. ¿Sí? Esta dirección es una dirección muy nueva, que se crea en la actual gestión, ¿sí? Y que lo que intenta es ser transversal respecto a todas las direcciones que conforman actualmente el organismo. En realidad venimos trabajando en el centro desde una perspectiva de género, diversidad y derechos humanos, necesariamente por las temáticas o el abordaje de las situaciones con las que trabajamos diariamente, pero que hoy en día la institución se le haya dado este lugar con esta dirección es muy importante, porque podemos trabajar, digamos, esta temática con mucha mayor riqueza, ¿no?, en el abordaje. Nuestra institución depende del Ministerio de Seguridad y Gobierno, como dijo Priscila. Es una institución del Estado provincial. Está conformado por un equipo interdisciplinario, ¿sí?, de abogados, abogadas, psicólogas, psicólogos. Trabajamos en lo que es la emergencia y la urgencia, por eso nuestra intervención es acotada en el tiempo, no hacemos ni tratamiento, ni hacemos lo que es el patrocinio jurídico, sino que intervenimos en lo que es la crisis victimológica. Tratamos de hacer la llegada inmediatamente después de cometido, digamos, el hecho. Trabajamos con víctimas de delito en general, pero bueno, el tema que nos convoca hoy es la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia marcada en lo que es la 2786. Así que, bueno, nos vamos a circunscribir al abordaje de estas situaciones, ¿no?
la idea es por ahí contarles un poquito más cómo hacemos el abordaje en la práctica. Desde que fuimos habilitadas como institución para poder trabajar de manera presencial, porque a partir del decreto 18-2020 lo que se posibilita es esto, trabajar de manera presencial con la víctima de violencia de género, lo cual se suma a la modalidad de trabajo que adoptamos con la emergencia sanitaria, ¿no? Bueno, lo que hacemos es evaluar la pertinencia de la atención en la sede del CAB, ¿sí? Digo que se suma porque nosotros ya venimos trabajando y nunca dejamos de hacerlo de manera telefónica, a través de videollamadas, a través de mensajes de WhatsApp, que esta es una nueva incorporación, esto sí es por ahí un recurso, una herramienta nueva que se incorpora, digamos, cuando se establece lo del aislamiento, ¿no? En esta emergencia sanitaria. Y nos está funcionando muy bien, me parece que eso es importante por ahí poder remarcarlo, principalmente en estas situaciones donde por ahí la víctima de violencia de género no puede, en este contexto, justamente, hacer una llamada por teléfono o recurrir a una comisaría ¿no? O presentarse directamente en el centro. Ya es difícil de por sí, entonces este recurso ha sido un recurso muy válido para nosotros en este contexto. Nuestra boca de entradas al centro son muchas, ¿sí? Nosotros trabajamos en forma continua con salud, de manera espontánea, las personas se pueden acercar al centro directamente o a través de estos números de teléfono que después les vamos a compartir. El Poder Judicial, la línea 148, las organizaciones civiles. Bueno, hay muchas bocas de entrada por donde puede ingresar la demanda. Esto en la práctica, circunscribiéndonos mayormente a lo que es la tarea en sí, ¿sí? Los profesionales en este contexto hacemos, por supuesto, con el lineamiento y la dirección de el profesional a cargo de cada área, en este caso, bueno, con la dirección de la Dirección de Asistencia a la Víctima de Delito. Bueno, hacemos la evaluación de la situación, principalmente lo que evaluamos es el riesgo, ¿no? Para ver cómo vamos a hacer para llegar de la mejor manera a esa persona que está en ese momento padeciendo violencia, ¿no? Entonces, la comunicación, el primer contacto generalmente es telefónico y lo hacemos las profesionales o los profesionales psicólogos de la salud mental, por una cuestión de que podemos contarnos con una víctima o una persona víctima que se encuentra desbordada o se encuentra asustada, entonces nos parece que la contención, si evaluamos de que no hay una situación de riesgo inmediata, ¿sí? Nos parece que la contención, la información y lo que es ese primer abordaje, lo hacemos mayormente las profesionales y los profesionales del área, ¿no? de la salud. Por supuesto, lo que procuramos siempre es un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Por la complejidad de la temática. Nosotros creemos que la denuncia es válida y es importante de hacerla, pero también consideramos de que por ahí hay otras cuestiones, si evaluamos que el riesgo no es inmediato, hay algunas cuestiones que son importantes trabajar con la víctima, como para poder después, en el proceso, llegar a un resultado final mucho más positivo, ¿no? Lo que tratamos de restablecer
siempre son restituir los derechos de la víctima y que esta persona pueda salir con sus propios recursos, empoderada de esta situación, y si llegó al momento de pedir ayuda, quizás sea la única oportunidad que tenemos para trabajar con esa persona. Entonces es muy valiosa esa primera comunicación que hacemos con la víctima, ¿no? Después le damos lugar, por supuesto, a lo que es el área, digamos, el abordaje legal. Si la persona, podemos pesquisar si la persona ya hizo la denuncia, la mujer ya hizo la denuncia o no, y en este contexto facilitarle los números de teléfono de las oficinas de violencia con la que trabajamos, de violencia familiar, que trabajamos de manera coordinada, y se hizo la denuncia, saber o conocer si hay medidas cautelares o medidas de protección ya establecidas, y por supuesto hacemos el seguimiento de la situación, todo evaluado según el grado de vulnerabilidad o el nivel de vulnerabilidad de la víctima y el riesgo, ¿sí? Por supuesto, no podríamos trabajar de manera aislada, ¿sí? Sin la articulación con otros organismos, como decíamos, por la complejidad y las múltiples variables, ¿no?, que se juegan en estas situaciones. Entonces, que es necesaria una articulación con algún centro de salud o algún hospital para que haga el abordaje y continúe trabajando en profundidad las situaciones de género, la cuestión de género. Hacemos la articulación, o sea, somos el primer bastón, digamos, para la víctima, y después para fortalecerla y que pueda después poder salir de esta situación, ¿no? Tan compleja. No solamente trabajamos en lo que es la sede central, sino que nosotros contamos con delegaciones en el interior. Las voy a leer porque no quiero dejar a nadie afuera. En Chosmalal, en Zapala, en Cutralcó, en Junín, en San Martín, perdón, en Rincón de los Sauces, en Villa Langostura, ¿sí? Trabajan de la misma manera que nosotros, por ahí con los recursos que tiene cada lugar, pero sabemos que trabajan en articulación constante con todos los organismos locales respecto al abordaje de violencias de género. Incluso la directora de El Interior hoy me contaba que en San Martín están construyendo un refugio para mujeres víctimas de violencia, así que eso es algo muy positivo, que se los quería transmitir, porque bueno, nos pasa, sucede que a veces la persona está decidida a hacer la denuncia, pero no tiene un lugar, o no tiene construido una red social potable, digamos, como para poder ser alojada y poder ¿no?, continuar con este proceso. Entonces el tema del refugio y de contar con un espacio donde pueda la persona estar tranquila, incluso a veces con sus hijas o sus hijos, me parece importante. ¿Sí? Bueno, básicamente eso en cuanto a lo que respecta a lo que es el abordaje en violencias de género, ¿sí? Después, nosotros somos un organismo que trabajamos con todo tipo de delitos. Lo que pasa es que este decreto nos habilita como institución para el abordaje de violencia de género. Se tildó la imagen de... ahí está. Se te fue la voz, Eva. Lo último no te lo escuchamos. Bueno, parece que Eva se fue un segundito. De última, Se nos fue.
A ver, ahí. Hola, hola. Bueno, no, se nos fue Se nos fue. Evangelina. Y bueno, la esperamos un ratito. Mientras le vamos comentando con Soledad cuáles son las otras interacciones que vamos haciendo entre organismos. ¿Te parece, Sole, continuar? Dale, Cualquier dale, cosa dale. vuelve Perfecto. después, Eva. Bueno, mi nombre es Soledad Crespín, soy coordinadora de la línea provincial 148, que depende del Ministerio de Ciudadanía, pero que integra, digamos, la primera parte sería la puerta de entrada al programa provincial de contención y acompañamiento en las violencias, que empezó a funcionar el 19 de diciembre del 2016, y que, como les decía, contiene a dos ministerios, ¿no? El Ministerio de Ciudadanía, que tiene a su cargo la línea de atención telefónica y los equipos de asesoramiento en toda la provincia, y bueno, después la parte de la subsede de Familia de Desarrollo Social, que viene a ser la asistencia en la emergencia de las situaciones que ingresan por la línea, y están categorizadas como situaciones de código A según el Protocolo Único de Intervención en Violencia. Bueno, digo toda la provincia porque empezamos atendiendo solamente en La Confluencia en el 2016, y a mediados del 2017, creo, o un poco más, se inauguró en el resto de las zonas de la provincia, donde tenemos equipo, en las demás circunscripciones judiciales, y digo, dividimos la provincia conforme a las circunscripciones, porque los organismos judiciales, digamos, con los que inmediatamente tenemos que articular muchas de las situaciones que ingresan a la línea están en la cabecera de las circunscripciones, y por eso elegimos esa forma de dividir la provincia en cuanto al trabajo nuestro también. Y bueno, somos actualmente un poquito más de 40 personas en toda la provincia, 40 profesionales entre psicólogas, psicólogos, trabajadoras sociales y algunas abogadas también, que actualmente en este contexto estamos trabajando bastante, por decirlo, diversificadamente, porque si bien el grueso de nuestra tarea siempre fue y sigue siendo la atención telefónica, dada la limitación, digamos, que tiene en este tiempo para nosotros lo tecnológico, en cuanto a que la boca de ingreso a la línea es una sola, inauguramos otras formas de que las personas puedan acceder también al dispositivo, y de esa manera, bueno, estamos atendiendo las redes sociales las 24 horas igual que la línea, y también hay otro grupo de gente dentro del mismo equipo que se encuentra devolviendo llamadas a números que quedan como llamadas perdidas, porque para que tengan una idea, recibimos promedio 60, 80 llamadas por turnos de cada 6 horas. Estamos casi llegando a las 1000 situaciones intervenidas desde el 20 de marzo, siendo que el total desde el 2016 es 8000 y pico, un poquito más, y en estos menos de 2 meses ya tenemos casi 1000 situaciones intervenidas, con lo cual podrán imaginarse que es mucha el cúmulo de la tarea que estamos teniendo en este tiempo. Y bueno, como fue desde el primer momento, la misión que tenemos desde el equipo de la línea es un poco ser un dispositivo que centralice las intervenciones en violencia. ¿Por qué digo esto? Porque estamos, fundamentalmente cuando la situación ingresa por la línea, somos las personas que articulamos con todas las áreas del Estado en los 3 niveles, nacional, provincial y municipal, donde exista un organismo, una parte, digamos, de la organización del Estado, alguna manifestación, digo, de la organización del Estado abocada al abordaje de estas problemáticas. Bueno, ahí estamos articulando, y con las organizaciones de la sociedad civil también muchas veces. Así que tenemos una tarea bastante diversificada en general, y más en este tiempo en particular. Bueno, eso a manera de presentación, un poco como acordábamos hoy con las chicas, con Evangelina y con Yasmina,
nos resulta también interesante las preguntas que fueron haciendo cuando se inscribieron, así que también por ahí habíamos dicho de dar tiempo también para contestar o guiarnos en esas respuestas, digamos, a esas preguntas que son todas muy interesantes, ¿no, chicas? Sí. Creo que a manera de Gracias. presentación. Sí, gracias, Sole. Eva, volvió Evangelina. ¿Algo que quieras acotar? Porque justo te quedaste sin terminar de contarnos. Evangelina, ¿nos escuchás? Me parece que no nos está escuchando, ¿eh? No. Bueno, cuando ella se reincorpore, le damos el pie. Exacto. Un poquito lo que contaba Soledad recién, el trabajo de interacción que tenemos entre ministerios, ambas leyes lo que nos dan es ese espacio de poder interactuar y de hacer el abordaje de forma interinstitucional. Puntualmente, la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias hace un abordaje bastante amplio a lo largo y a lo ancho también de la provincia, y un poquito para sanear estas preguntas que nos hacían al respecto, o inquietudes que habían. La gran boca que nosotros tenemos de ingreso y de poder alertar las situaciones de violencia que hay es la línea del 148, que está las 24 horas del día, los 365 días del año, bueno, que lleva adelante Soledad. Igualmente, como para acompañar un poquito la inquietud que varias personas comentaban, hay distintos dispositivos o organizaciones que nos pueden acompañar en esto de poder hacer y manifestar y poder hacer la denuncia de los distintos sucesos que hay, que se registran, y que no solamente quien está sufriendo, quien está siendo víctima de violencia puede hacer la denuncia, sino que creo que es menester de cada una de las personas que conformamos la sociedad que podamos manifestar o llevar adelante como un bien social. Hay actores, ahora les voy a compartir la definición que tenemos cada uno de los organismos, pero hay actores que nos acompañan a poder hacer las denuncias. Recién Sole comentaba, hemos estado trabajando con las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones, los credos también nos acompañan en el espacio, en el terreno, para poder hacer la denuncia, o poder, más allá de hacer una denuncia policial o penal, es necesario hacer conciencia, y que una institución puede llegar a que nosotros podamos hacer visible o poder observar la violencia en algunos espacios. Las escuelas nos acompañan en este espacio de poder manifestar la denuncia y que se pueda ver. En el interior de la provincia nos pasa de que muchas veces, y lo hemos conversado, de que no me da el teléfono, no me atienden. Como para ponerlo bien en práctica, los centros de salud, hospitales, la policía. Nosotros tenemos delegaciones en el interior que en las ciudades que son más pequeñas se puede divisar los distintos organismos en las localidades, en las delegaciones. Ellos también pueden acompañar a las personas para que se puedan manifestar las denuncias o se pueda visibilizar la violencia. Nosotros tenemos dividido en dos códigos la violencia. Como recién decía Soledad, a nosotros nos llega, a la dirección del 148, nos llega la habilitación de la guardia cuando hay un código A. Y un código A es aquel que es inminente el peligro de la integridad física, de la seguridad de la persona que está sufriendo violencia y que tiene que ser asistida en la inmediatez.
las guardias existen en toda la provincia y son habilitadas, o sea, la denuncia se hace, o el llamado se hace, y se habilita la línea para que se puedan asistir a las personas, tanto violencia familiar como violencia de género. Y ahora les voy a compartir la plaquita de los otros números que les puede llegar a servir o pueden ser de interés. También trabajamos en la prevención, ¿sí? Para poder llevar los casos que en este código B, en donde hay un posible peligro de vida o que la integridad física o psicológica de la persona pueda estar en peligro, y que se puedan trabajar de formas preventivas algunas herramientas que, por supuesto, los equipos psicosociales de los distintos organismos pueden llevar adelante. Vuelvo a poner en énfasis de que hay muchos organismos que pueden acompañar y que se pueden hacer visibles las distintas denuncias, o sea, las manifestaciones de violencia. Los centros de salud lo pueden canalizar. Hace un ratito Evangelina comentaba, y ante esta situación de aislamiento que estamos teniendo, de que hay muchas personas que no pueden manifestar que están sufriendo violencia. Y que es complejo, por ejemplo, hacer una denuncia cuando no puedo salir de casa. Se han habilitado números de teléfono vía WhatsApp, manifestando que bueno, la necesidad de poder ser protegidas las personas, y se ha trabajado de esa forma. Las herramientas están dadas y muchas veces hasta se han usado las redes sociales para poder manifestar y poder dar así acompañamiento a las distintas situaciones. Creo que me gustaría que vayamos contestando un poquito las preguntas que nos han ido haciendo. ¿Qué les parece? Tenemos varias preguntas que nos hicieron la vez pasada. Eva, ¿volviste? Sí, está. Volvió. Pido mil disculpas. Está bien. Es la conectividad. Los problemas del vivo. Pasa tal cual. Perdón, acá estoy. No. Estaba escuchándolas. Sí, ¿querés aportar algo más Sí. Yo había llegado, digamos, a comentarle lo esencial, por ahí remarcar que estamos trabajando, no sé si todos nos conocen, en la calle Talero 184, frente del Hospital Castro Rendón, de 9 a 13, esto de manera presencial. Por supuesto que después tenemos en nuestros teléfonos de guardia, como mencionabas vos, Yasmina, para hacer los contactos y las demandas, digamos, a través de los celulares corporativos, y vamos a dar respuesta a todas las demandas que requieran de nuestra intervención. Así que, bueno, como vos decías, los recursos y las herramientas están dadas desde el principio, ¿sí? La habilitación de la excepción de cumplir con el aislamiento de estas instituciones, bueno, es un recurso más, muy importante, pero resaltar de que con estas temáticas el abordaje fue garantizado desde siempre, ¿no? No solamente con las nuevas situaciones, hablo de por ahí del abordaje específicamente del CAD, con las nuevas situaciones, sino con las que veníamos trabajando hasta el momento, que también requirieron de nuestro acompañamiento, de nuestro seguimiento, porque además, si bien es acotado en el tiempo, uno genera un vínculo transferencial, un vínculo, un rapport con la víctima y una confianza, y en un principio sos su referente. Entonces no podíamos dejar de cumplir con este seguimiento, porque nos parece que es importante para la víctima. Así que
nunca dejamos de trabajar desde las casas, o bueno, con los recursos que uno fue aprendiendo a utilizar también, ¿no? Las herramientas que fue aprendiendo a utilizar, pero nunca dejamos de tener contacto con las personas víctimas, ¿sí? Siempre, por supuesto, como les decía, evaluando el riesgo. Yo te escuchaba hablar de lo que logré escuchar de las situaciones de código A, que son las situaciones que requieren de un abordaje inmediato. Bueno, nosotros en el Centro de Atención a la Víctima, si bien impulsamos a que la persona pueda, a que la víctima pueda, con sus propios recursos internos, porque no hablamos solo de recursos materiales, por supuesto, pueda salir de esta situación, en un primer momento, con esta situación de vulnerabilidad, por supuesto que la acompañamos con lo que tiene que ver la articulación y le ofrecemos un abanico de posibilidades para que pueda después por sí misma procurarse la seguridad, ¿no? Pero a lo que voy es que por ahí hacemos el contacto, la articulación directa con las fiscalías en el caso de que haya una lesión, un delito, una amenaza, un delito penal, digamos, y bueno, hacemos la articulación por ahí, esto de garantizar derechos. El derecho está con la persona, lo que pasa es que ha sido vulnerado, y bueno, lo que tratamos de hacer es que ese derecho sea restituido, y no solamente eso, sino garantizarle a la víctima que no se genere esta revictimización, ¿no? De la que solemos hablar todos los que estamos trabajando en estos organismos, evitando, ¿no? que esto suceda, y más por ahí en estas situaciones, donde, por ejemplo, una persona víctima de violencia se acerca a una comisaría, y por ahí no se le toma correctamente la denuncia, o se la mal asesora, o bueno, un montón de cuestiones con las que nos encontramos a diario y las que trabajamos en esta temática, ¿no? Nosotros trabajamos con la voluntad de la persona. Nosotros no hacemos citaciones, sino que invitamos a las personas a que nos permitan, ¿no? Acompañarlas. Entonces eso también es un trabajo que para nosotras cuesta un poco más, porque no podés obligar a una persona que pasa de tener un amo, hablando de la particularidad de estas situaciones, que pasa de responder a la demanda permanente de forma violenta, por supuesto, de su pareja, a no darle lugar y libertad a que pueda decidir dentro ¿no? donde no se ponga en riesgo su vida, por supuesto, ¿no? Pero una persona, si no está en riesgo inminente, respetamos que esa persona en ese momento, por ejemplo, no quiera o no pueda hacer la denuncia en ese momento, y trabajamos para que se pueda ver como víctima, que se pueda ver, ¿no? Y bueno, y posteriormente acompañarla en todo el proceso judicial. Sí, Eva, siguiendo un poco la línea de lo que estás diciendo, por ahí me surge a mí, ¿no? Que muchas veces nosotras hablamos de código A, código B, asumiendo que toda la gente entiende de qué hablamos, porque estamos en esto todo el día, y por ahí no es así. Entonces, a mí en realidad siempre me gusta como pensar que, bueno, siempre lo trabajamos de esta manera, ¿no? La diferencia entre una u otra situación básicamente tiene que ver con el momento en el que se encuentra la persona cuando tomamos conocimiento o contacto con su situación o con su vida. Ese contacto puede ser tanto directo porque llama a la persona directamente involucrada en la situación, o puede ser indirecto porque se comunica una institución o una amiga, amigo, vecina, vecino, un montón de veces, ¿no? Porque en esto mismo que lo dice la ley, cualquier persona puede
cualquier persona está habilitada, ¿no? Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia puede, ¿no? Más allá de después de las que deben hacerlo. Entonces, de esa manera, digo, siempre se trata de ver en qué momento se encuentra la persona cuando tomamos contacto con la situación, ¿no? Por suerte, el gran cúmulo de situaciones con las que trabajamos, en principio empiezan siendo estas, como decía Evangelina recién, en las que hay un tiempo en el cual se puede trabajar con la víctima o las víctimas de la situación, ciertos elementos que hagan que luego sea ella, porque como yo siempre digo, nosotros venimos a intervenir un ratito en su vida. Luego la que tiene que continuar el proceso, no solamente sosteniendo las medidas y los procesos judiciales, sino también pensar de qué otra manera, porque decimos que la violencia es un modo de relacionarse, no es un modo de vincularse, y entonces creemos que hay otros modos de vincularse más sanos. Entonces de lo que se trata es de que las personas que están en estos modos, en estas modalidades vinculares violentas, o con violencia, o con ejercicio de violencia, aprendan otras maneras de vincularse, y eso es para la vida de cada uno, de cada una. Entonces nosotras venimos a pasar por un ratito nomás en su vida, y muchas veces hay que trabajar algunas, como decía Evangelina, algunas cuestiones internas que hagan que esa persona asuma para sí su propia protección primero. Y después están, obviamente, las situaciones en las que yo digo, no se puede dudar de lo que hay que hacer en el momento en el que tomamos contacto con la situación, porque en ese momento la persona, la gran mayoría de las veces, mujeres con sus hijas e hijos, están en riesgo de vida inminente. Por suerte, son las menos de las situaciones con las que nos toca trabajar. Eso no significa que las demás situaciones no tengan la misma importancia para nosotras, se le preste la misma atención y volquemos la misma cantidad de energía y de trabajo, simplemente que, vuelvo a decir, es muy importante esto que decía Evangelina, porque es medular en lo que a la reiteración de las situaciones para adelante significa, ¿no? La posibilidad de que las personas puedan elaborar algunas de las cuestiones por las cuales están viviendo esas situaciones para después luego salir, o estar más advertidas más que salir. A mí siempre me gusta ser menos pretenciosa en esto de pensar la salida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino más bien pensar en que podemos estar más advertidas las próximas veces que nos puedan volver a suceder, ¿no? Porque, como sabemos, y tiene que ver un poco con una de las preguntas que leí que me interesó un montón, que decía algo así como prevención de la violencia, decía algo así, no me acuerdo ahora dónde lo vi. Bueno, esto de la prevención, digamos, si se quiere a nivel macro, como estructura, ¿no? Estructural, lo que significa de lo que se habla de prevención primaria, secundaria, terciaria, ¿no? De acuerdo a las concepciones, distintas concepciones que existen. Y después también está la prevención que se hace en las situaciones que en principio aparecen como conflictivas, ¿no? Hay una gran distinción entre situaciones de conflicto y situaciones de violencia o con violencia. Hay muchas de las situaciones que trabajamos que pensamos que previamente se podría haber hecho algo, o si antes hubiera hecho algo para distender esa situación conflictiva, probablemente no hubiera sucedido el episodio de violencia en el cual después estamos convocadas a intervenir. Y ese es otro modo u otra forma de prevención que a veces le tocan a instituciones en las que, con las que, bueno, no están ninguna acá, y es siempre como la construcción que intentamos hacer fundamentalmente con algunas áreas del Poder Judicial, que tienen mucho más para hacer en materia de prevención de situaciones que aparecen como conflicto y luego están en situaciones de violencia, ¿no? Porque siempre que se habla de prevención, pareciera que nos estamos refiriendo a la prevención que se intenta hacer desde los niveles, desde las primeras infancias, ¿no? Con eso, y eso hace alusión o hace referencia a la prevención más macro, si se quiere, como sistema, que yo creo que estamos viviendo y que se están viendo algunos pequeños cambios ya, pero también me gusta pensar en la prevención que podemos hacer las mismas instituciones con las que trabajamos en esto, que a veces por la misma dinámica de la tarea pareciera que estamos más preparadas o adaptadas para atender situaciones de violencia cuando ya la violencia está instalada, cuando muchas veces tomamos contacto con esas situaciones,
cuando todavía, si bien hay indicadores o elementos que nos permiten inferir que algo de eso va a pasar, se nos pierden, ¿no? Se nos pierden en la cantidad de situaciones en las que trabajamos. Y un poco en eso, como decía Angelina también y Yasmina, un poco lo que nos gusta pensar a nosotros también cuando nos llama una institución fundamentalmente, es que siempre tenemos la posibilidad de pensar con el otro o con la otra cuál es la mejor manera de intervenir en esa situación, ¿no? ¿Qué vamos a proponerle a esa persona de cada uno de los lugares donde estamos y demás? Porque, digo, este es un posicionamiento también desde el lugar donde intervenimos, ¿no? Podemos pensar que la persona no puede hacer nada para protegerse, entonces la corremos del lugar de sujeta y la protegemos, digamos, de cualquier manera porque pensamos que eso es lo que tiene que hacer, o trabajamos para que se implique en su propia protección, ¿no? Que es muy necesario, aún en las situaciones más graves de violencia atravesadas por variados indicadores de vulneración graves, ¿no? Necesaria la implicancia de la persona, de la propia persona en el propio proceso de protección, ¿no? Perdón, creo que me fui un poco, pero me llevó Evangelina lo que dijo algo y me mezclé con una de las preguntas que me había parecido súper interesante. Sí, Sí. gracias, Sole. Es cierto lo que traía Soledad, y el hecho de la prevención no solamente es se piensa en cuestiones mucho más macros, y una palabra que es muy linda es el hecho de hacer conciencia de que esos sucesos están ocurriendo, ¿no? De que hay relaciones que son tóxicas, hay ambientes que son tóxicos, y lo mejor que uno puede hacer en ese espacio primero es trabajar, o sea, poder hacer vista, poder ver que esto me está ocurriendo. A nosotros nos sucede que, como decía recién Soledad, muchas veces trabajamos con la situación que ya tiene violencia, que ya está embestida en violencia, y que la prevención es el hecho de que yo pueda ver que esto me está pasando, que no estoy inmune a que me puede estar sucediendo esto, y que hay distintos espacios que pueden hacer que yo pueda observar una conflictiva, que quede en la conflictiva y que no pase a una situación de violencia. Hay otras organizaciones que acompañan en las conflictivas. Lo que pasa es que cuando ya la conflictiva pasa a ser sucesos cargados de violencia y reiterados, ya se corre a una situación mucho más compleja, y también la intervención de las organizaciones cambia. Recién una de las cosas que también las chicas decían, y es cierto, trabajamos con la voluntad de la persona de poder corregir este proceso, de poder ponerse en un espacio o una baldosa de sanidad, ¿sí? De construir relaciones sanas, y no nos podemos obligar a trabajarlo. Distinto muchas veces nos pasa cuando trabajamos con la ley de vulnerabilidad de derechos de niños y niñas y adolescentes, que es un proceso que las instituciones tienen que tomar cartas más allá de la voluntad del sujeto que lo está sufriendo. Y justo una pregunta que hicieron recién, que, bueno, Evangelina ahora la va a contestar, sobre qué pasa cuando la violencia es en adolescentes. Eva, te dejo la palabra. Gracias. Sí, primero respecto a lo que vienen comentando mis compañeras, me parece que lo que se está queriendo transmitir es que no solamente desde estas instituciones tratamos de hacer prevención de la violencia, sino que el área de prevención y difusión del CAD, por ejemplo, pone el acento en lo que es la sensibilización, ¿no? En esto que decía Yasmina y Soledad, de que haya un posicionamiento, de que la persona pueda reconocerse como víctima, porque es difícil de pensar, pero sucede que quizás esa persona hasta haya llegado a estar en riesgo de vida, y sin embargo retoma el vínculo con esa pareja. Entonces, el trabajo es como
muy minucioso, y esto de trabajar con la voluntad, bueno, no sé, digamos, para nosotros es posibilitar construir algo con el otro o con la otra persona y dar lugar al deseo, ¿no?, de la otra persona, que ha sido anulado en una situación de violencia de género, ¿no? Respecto a lo que es el abordaje en situaciones voy a tocar el tema de lo que es discapacidad, porque lo vi ahí entre las preguntas, lo que es discapacidad o tercera edad y menores de edad. Nuestra limitación en el abordaje tiene que ver o sea, con la minoría de edad. ¿Por qué? Porque hay una ley, que es la 2302, que nos encuadra a las organizaciones y en el abordaje de una manera muy específica y muy cuidada respecto a los niños y las niñas, ¿no? Hasta cumplida la mayoría de edad. O sea, el abordaje, por supuesto, es diferente, tiene otras características, otros cuidados, y hay organizaciones que tienen competencia exclusivamente respecto al abordaje en situaciones de vulneración de derechos respecto a niñas y niños. En el caso del Centro de Atención a la Víctima de Delito, no es que no se trabaja con el niño o la niña, lo que no se hace es trabajar directamente en situaciones con la niña y el niño, pero sí se trabaja con el adulto responsable, y pensamos que indirectamente esto es trabajar con el niño o la niña, cuando tenemos situaciones, por ejemplo, de violencia o abuso, por supuesto, articulamos inmediatamente con lo que es la Defensoría de los Derechos del Niño y de la niña y del adolescente, pero no hacemos la intervención directa. Es nuestra única limitación, ¿sí? Con mayores de edad, nuestra limitación está en la posibilidad o no, de que esa persona se traslade a nuestro centro. Si no es así, nosotros nos dirigimos directamente al lugar donde se encuentra esa persona, ¿sí? No hay limitaciones respecto al abordaje en tercera edad. Y la discapacidad, la única limitación es que no podamos hacer el abordaje directo por una cuestión por ahí de una estructura psicótica, y entonces podemos generar, no sé, el brote de una persona porque no estamos a la altura de esa situación y coordinamos y hacemos. Igual es intervenir, articular, ¿sí? Con los organismos, con los profesionales que van a poder hacer el abordaje de la mejor manera. Nos ha pasado que por ahí una persona, una chica con discapacidad, tiene una discapacidad, pero no quiere decir de que no esté padeciendo la violencia o el abuso, ¿sí? Son dos cosas por ahí diferentes y son abordadas igualmente por nuestra institución. Quería aclarar eso porque por ahí aparecen las preguntas como para que quede claridad, ¿no? Gracias, Evangelina. Para acompañar un poquito lo que vos recién estabas mencionando sobre, bueno, cuando son menores de edad, siempre prima la 2302, la ley que tenemos sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y puntualmente dentro de la Dirección Provincial de Violencias, esto que vos mencionabas, que no se hace diferencia con, por ejemplo, los adultos y adultas mayores y personas con discapacidad. Nosotros tenemos dos áreas puntuales de trabajo con víctimas de violencia, que es adultos y adultas mayores y personas con discapacidad también, para poder darle un abordaje mucho más específico y puntual. Cuando recién conversábamos que tiene también varias variables, por ejemplo, una situación, se trabaja mucho con salud porque
muchas veces es menester también de salud mental el hecho del trabajo con las víctimas de violencia, porque esto que recién decía Evangelina, hay equipos que son preparados para abordar situaciones que son mucho más específicas y complejas. Es por eso que vuelvo a remarcar el hecho de que hay instituciones que trabajan para poder abordar de forma conjunta las situaciones de violencia. No está puntualmente sobre una institución, por eso la ley lo especifica muy bien, es interinstitucional el abordaje de la violencia, tanto violencia familiar como la violencia de género. Por eso es que, bueno, hoy somos 3 de las instituciones que se trabajan, pero en realidad es un abordaje no solamente provincial, sino que también en cada uno de los municipios, en cada una de las localidades hay instituciones que trabajan para el abordaje integral de la violencia. Perdón, Yasmina, y agregar algo, las niñas, los niños y los adolescentes, los adolescentes son sujetos directos de derecho, la ley misma dice que ellos y ellas en primera persona o a través de sus representantes legales pueden hacer denuncia, y la particularidad que asume las situaciones de violencia que atraviesan las niñas y los adolescentes tiene que ver básicamente con quiénes son los sujetos que ejercen estas violencias. Cuando son los adultos responsables o cuando son otras personas o algunas instituciones también, ¿por qué no?, que vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes. En eso tiene una particularidad, digamos, en principio, fundamentalmente, la primera herramienta con la que trabajamos las situaciones de violencia que pueden atravesar esta población, que también es destinataria de nuestro programa, independientemente de que las adolescencias tienen un espacio propio, que es el consultorio para adolescentes, es con la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Y esto por qué? Porque la Defensoría tiene un doble rol. Tiene un rol, si bien integra la estructura del Poder Judicial, la Defensoría de los Derechos del Niño, al igual que la Oficina de Violencia, cumplen un doble rol, que es, por un lado, trabajar, si se quiere, más administrativamente con las áreas del Ejecutivo que tienen incumbencia en la 2302, y también tienen una función jurisdiccional, que es cuando están agotadas quizás las acciones que se pensaron para evitar, por ejemplo, que ese niño o esa niña sea separada de su familia, no se haya logrado, y ese niño o esa niña siga en riesgo, y entonces ahí adquiere como esta función jurisdiccional. Pero en la previa, las defensorías trabajan un montón, creo que más que jurisdiccionalmente, digamos. Tanto las defensoras como los equipos que componen las defensorías, que están psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales y demás, se trabaja en la previa, tanto, digamos, o más quizás que en la otra fase jurisdiccional o judicial propiamente dicha. Por ahí eso, y el equipo de la línea 102, que funciona en el ámbito del hospital provincial, en el Castro Randón, que es un equipo especializado en abordaje de problemática relacionada con maltrato y abuso infanto-juvenil, o a las infancias y a las adolescencias. Y bueno, si bien funciona para Neuquén Capital nada más, también es un equipo que formó a equipos en toda la provincia en el abordaje de estas problemáticas. Y también trabajan en la faz de la prevención y de la asistencia a las violencias que atraviesan a esta población. Eso quería agregar. Perfecto, perfecto. Bueno, chicas, la hora se nos ha ido extendiendo, pero hay un montón de preguntas y no queremos tratar de responder la mayor cantidad posibles, ¿no? Vamos con una, ¿les parece? ¿Qué acciones de prevención recomiendan hacer desde las áreas sociales del interior en este tiempo? Hay lugares en los que no tenemos psicólogos ni en el área ni en el hospital en este momento. A mí se me cortó justo así que lo leo del chat. Camila, dale, Camila Rizzo lo escribió. Bien. Sí, perdón, yo si quieren, como ya leí la pregunta, puedo decir lo primero que se me ocurre a mí es que en esto que por ahí, bueno,
un poco siguiendo la línea de lo que dije hace un ratito con lo de prevención, en este tiempo a mí lo que me parece como fundamental, esto lo hablamos el otro día con algunas de las organizaciones de la sociedad civil también, con las que tuvimos o estamos teniendo un espacio, nos parece fundamental mantener el contacto con las personas, ¿no? En esto que decimos que ahora, digamos, si bien es cierto que estamos un poco, bueno, con esta cuestión del distanciamiento social, también por otro lado, existen más proliferación de modos de contacto a través de medios tecnológicos o modos tecnológicos. Por ahí lo que resulta importante, y estoy hablando de esto que podríamos entender como prevención, ¿no? Mantener el contacto en la medida en que las personas que creemos, que pensamos, que en algún momento advertimos, que, no sé, había venido una vez a una consulta, digo en general, ¿no? Algún área social de municipio y demás, se sienta acompañada o sienta que hay alguien del otro lado que está dispuesta a ayudarla si lo necesita. Esta cuestión del contacto, del modo, de la manera en la que se pueda dar, digamos, en las diferentes zonas o lugares y demás, eso aparece como fundamental en principio en relación a esta respuesta, ¿no? Entendiendo en todo caso que tiene que ver con poder prevenir alguna situación que quizás detectamos con algún indicador o algo y que posiblemente pensamos que en este contexto se potencie o pueda estallar o pueda suceder algo del orden de la violencia, ¿no? Camila, Sí. ¿cómo estás? Vos hiciste, ahí te veo. Como te contábamos, Camila, en el caso del Centro de Atención a la Víctima, contamos con delegaciones del interior. Es cierto que nos cuesta mucho más por ahí construir un equipo sólido en estos lugares, ¿sí? Con la cantidad de profesionales necesarios para el abordaje, lo que no quiere decir de que las situaciones no sean, las demandas no sean respondidas, ¿no? O desde la central, o de manera telefónica, o del acercamiento, como dice Soledad, lo tratamos de procurar de forma constante. Nosotros no hacemos tratamiento psicológico, entonces entiendo que la pregunta va dirigida por ahí más a los organismos que hacen el abordaje, el tratamiento sistemático de la problemática. Nosotros el primer abordaje victimológico, cuando la persona está en la crisis propiamente dicha, está dentro de la situación, intentando salir de la situación o en pleno padecimiento, nuestro abordaje está garantizado, ¿sí? En este contexto de aislamiento, nuestros números de teléfonos van a estar, con que te comuniques ahí, una respuesta vas a obtener. Me parece que lo importante es lo que dice Soledad respecto a no perder el contacto y saber en el momento de que tengo el problema, ¿sí? Saber a dónde recurrir. Eso nos parece fundamental, ¿sí? Que la persona que esté padeciendo, porque a ver, por ahí, en esto de no poder verse o registrarse como víctima, hablando específicamente de la violencia de género, pasa que por ahí en el momento no puedo, pero quizás haya momentos en los que diga, bueno, sí, me acuerdo que alguien me dejó un número de teléfono, dónde lo tengo, recurro, ¿sí? A estos organismos, porque los organismos están, quizás la persona no está en el momento preparada para recurrir, ¿no? Son los tiempos subjetivos, los tiempos de la persona, y eso es lo que venimos hablando del respeto y la voluntad, o sea que por ahí nosotras procederíamos o de otra manera, tenemos que respetar si esa persona no está en riesgo, ¿no? Su vida, lo de sus hijos, hijas, entonces vamos construyendo, ¿sí, Camila? Como para que sepas que por lo menos al CAD, a la línea, a los organismos que trabajamos continuamente con estas temáticas, vas a obtener una respuesta vos o quien lo requiera, ¿no? Bien, también creo que es necesario, perdón, Yasmina, por ahí también Sí. creo que es necesario informar a la gente, comentarles
que desde la coordinación de enlace ministerial se están promoviendo capacitaciones al interior de la provincia a equipos técnicos y entre muchas temáticas, una de las que se incluye es esta. Así que también está bueno saber eso y cualquier información que necesiten se comunican con nosotros y les brindamos la información de los cursos que se están dando. Genial. Ahí diseminada por toda la provincia también están las delegaciones que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social y que tienen abordaje, porque hay equipos interdisciplinarios que también acompañan por la cantidad de personas o por la cantidad de equipos que hay. Muchas veces el abordaje es en simultáneo tanto de las leyes de violencia como también de la 2302. Las delegaciones acompañan estos procesos también, o sea que después igualmente están en la página del ministerio, están colgadas las delegaciones, pero igualmente las vamos a dejar para que puedan tener los números que son más cercanos, más allá de llegar por redes muchas veces. Lo importante sí es, un poquito acompañando lo que decían las chicas, es el hecho de poder manifestarse y poder decir lo que está pasando, porque es el primer paso también, ¿sí? Bien, hay una consulta que está referida a todo esto que venían hablando, que pregunta si hacen algún abordaje especializado con las personas con discapacidad, y qué tipo de abordaje hacen. Con respecto a las personas con discapacidad, bueno, no es que sea un agregado más, sino que la interacción se puntualiza, porque la interacción con otros organismos, como por ejemplo la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, o se hace un trabajo mucho más amplio con personal de salud, entonces se puntualiza el trabajo con los otros organismos que acompañan la tarea. Básicamente es para focalizar el trabajo con las personas con discapacidad, y la mayor interacción que hay, por ejemplo, es una sola comunicación con los chicos de la subsecretaría, o sea, es puntual ese trabajo que se hace con ellos. Bien, buenísimo. Existe también en la provincia la Subsecretaría de Discapacidad, ¿no? En el ámbito del Ministerio de Ciudadanía. Nosotras articulamos mucho con ellas, de hecho tenemos un programa en particular para mujeres sordas, que se trabaja desde la línea, o sea, la línea y la subse de discapacidad. Las mujeres sordas eran parte de la población que nos quedaba por fuera del dispositivo, no teníamos resuelta de qué manera comunicarse, y a partir del año pasado elaboramos un programa y lo desarrollamos, así que cada vez que aparece una situación de una mujer de la comunidad sorda, es con la subse de discapacidad con quien trabajamos mucho. Después leía una pregunta que también, perdón chicas, quería responderla yo, porque tiene que ver con la asistencia o con la prevención a varones que ejercen violencia. Perfecto. Y como el dispositivo de atención a violencia, a varones que ejercen violencia también está en este ministerio y trabajamos mucho, por ahí me parece que es súper interesante la pregunta. Justamente esta semana, creo que estuvo Rodolfo también en ese espacio, en esa reunión, surgió el tema con Angélica Riquelme del dispositivo de atención a varones, que es una de las coordinadoras. Surgió también este tema de que durante la pandemia ellos no tuvieron ningún nuevo registro, no tuvieron una nueva situación, digamos, por la cual intervenía un varón. Siguen interviniendo con varones que ya venían en el dispositivo, que son alrededor de 300, un poquito menos, 290, algo así. Y justo surgió el análisis, esto decía Angélica también, también tiene que ver con el mismo sistema patriarcal que nos incluye a todos, todas y todes, porque generalmente los varones que llegan al dispositivo de atención a varones son derivados de las distintas dependencias del Poder Judicial. Y en general, ¿cómo decirlo? Como
prevención de alguna manera, alguna represalia que no quieren que les pase, ¿no? Los varones en general. Entonces van ahí como para cumplir con esto que le piden. En cambio, a las mujeres no le tienen que pedir que vayan, ¿no? Las mujeres en principio, si bien se les sugiere y demás, funciona básicamente al revés. La mayoría de las situaciones que se judicializan en la oficina de violencia previamente consultaron algún dispositivo o algún equipo del Poder Ejecutivo que luego acompaña en la instancia judicial. Digo, las mujeres piden ayuda, los varones son ordenados por la justicia, por esta autoridad, digamos, que viene como a constituirse, pareciera desde otro lugar, y entonces le ordenan a los varones, entonces los varones cumplen. Digo, es parte mismo de todo el mismo sistema patriarcal que nos contiene a todos. No se escapa esto es lo que quiero decir en el análisis que hacíamos el otro día, ¿no? En esto de el incremento de situaciones que se trabaja desde la línea y los demás dispositivos, y el cero, eso es lo que hacíamos, la lectura del cero de situaciones nuevas del dispositivo de atención a varones en este tiempo de pandemia, ¿no? Que también tiene que ver, obviamente, con que, salvo la Oficina de Violencia, otros organismos o dependencias del judicial están trabajando con criterio de feria, entonces no derivan muchas situaciones y demás, o ninguna al dispositivo de atención a varones. Un poco en ese sentido tomé esa pregunta porque tiene que ver con algo que estuvimos hablando justo esta semana como lectura de situación, ¿no? Por ahí, perdón, yo quería agregar a lo que dice Soledad, eso respecto al abordaje de varones que ejercen violencia, ¿sí? A nosotros nos toca como institución trabajar con las víctimas. Nosotros tampoco hacemos esa distinción, si bien hay que reconocer, por supuesto, es sabido que la mayor cantidad de violencias son padecidas por las mujeres. Nosotros hemos tenido situaciones y abordado situaciones en donde la víctima es el hombre, el varón, que como dice Sole, parece costarle muchísimo más pedir ayuda, ¿no? Decir, a ver, o yo soy víctima, o soy victimario, o digamos, soy el que ejerce la violencia. Pero reconocerse como víctima a un hombre también le cuesta muchísimo, y pedir ayuda muchísimo más, ¿sí? Ahí hay un trabajo súper fino que tenemos que hacer desde la institución, porque, bueno, que llegue un varón víctima de violencia a nuestra institución es como muy, muy, muy importante. Y tuvimos que aprender también a cómo trabajar con estos varones, ¿no? Y nos va mostrando que cada vez más se pueden ir visibilizando, ¿no? Las violencias en cualquiera de los géneros, ¿sí? Pero como decía Soledad, digamos, están criados en un contexto machista, o en un contexto donde el padecimiento de la violencia es hacia la mujer. Todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, las emociones, el poder manifestarse a través de la angustia o del llanto, parece ser exclusiva, ¿sí?, de la mujer. Entonces es muy difícil decir, yo hombre, que tengo que ser la cabeza de la familia, que tengo que ser el fuerte, me manifieste de esta manera y encima padezca violencia por parte de una mujer, ¿no? Nuestro abordaje es igual, pero teniendo en cuenta estas características particulares, ¿no? Quería agregar eso. Nosotros sí trabajamos con víctimas de violencia familiar hacia el hombre, ¿no? Totalmente. Gracias, Evangelina. Nosotros también trabajamos, porque es la Dirección Provincial de Asistencia y Prevención de las Violencias, que también es un cambio paradigmático el hecho de que un hombre vaya a hacer una denuncia por violencia, es también animarse a hacerlo, más allá de que el grueso de trabajo que tenemos sí es con mujeres. Creo que es importante destacar que sí se está trabajando con
las denuncias o con el trabajo con hombres que denuncian y que muchas veces viene de la mano también de el hecho de no poder ver a sus hijos e hijas, así que se está trabajando y hay que hacer un cambio de perspectiva. Había Pri, ¿querés contar la última de las preguntas que había, me parece? O una de las chicas planteó, Soledad, me parece, había planteado. A ver, ¿cuál de la última? Porque hay varias. Sí, tenemos un montón. Contesto una Dale. que dice que en este tema y en Junín de los Andes, ¿quién está a cargo del dispositivo? En Junín de los Andes tenemos delegación del Ministerio y de la Subsecretaría. Hay un dispositivo también de parte de la línea 148, mismo en la delegación, que pueden acercarse, o sea, más allá de que se comuniquen vía telefónica, está la delegación de la subsecretaría y que trabaja, o sea, es un dispositivo más ahí. Y después había uno... Hay una consulta que quizás, no sé si es Sí. a esta a la que te referís, que preguntaban, dame un segundo, que la perdí. ¿Cuál es el trabajo de la dirección de las personas de adultos mayores y o con discapacidad en situación de violencia? En realidad estaban preguntando más arriba, y ahora la perdí. Sí. Con respecto a, por ejemplo, vuelvo a lo mismo que antes le contabas. Es el trabajo que se hace puntualmente, por ejemplo, con la Subsecretaría de Personas con Discapacidad. Muchas veces se acompaña en la contención, porque es puntual, por ejemplo, con los adultos y adultas mayores. Que también es violencia familiar, porque el grueso de esas situaciones es la violencia que ejercen, por ejemplo, sus hijos e hijas, o sobre, por ejemplo, su pensión, la jubilación, entonces se los acompaña en ese proceso, o en las personas que los acompañan, muchas veces es asesoramiento de cuáles son los derechos que tienen, ¿sí? Las personas con discapacidad muchas veces se los acompaña en que el certificado de discapacidad les abre la puerta también a un montón de derechos que por desconocimiento no han accedido. Lo mismo con adultos y adultas mayores con respecto a las pensiones. Entonces se acompaña no solamente, más allá de que el ingreso a nosotros es por la violencia, se acompaña ese proceso integral también con ellos. Perfecto. Estamos entonces. Lamentablemente la hora se nos fue un montón. Sí, hay algo importante que ahí escribió María José en el chat, que está bueno que lo lean, y ahí también tienen una dirección. Hay preguntas que han quedado sin responder. Quizás alguna pregunta la pueden hacer por ahí y desde el mail las derivamos o con Sole, o con Yasmina, o con Eva, para resolverlas, ¿sí? Recuerden que no es un número al que llamar, pero quizás estas dudas que están preguntando puntualmente del tema que se trató hoy, quizás podamos ayudarlos resolviéndolas por ese medio. Gracias, chicas, ¿sí? Gracias Eva, Sol y Yasmin por sumarse, y gracias por aceptar la invitación de hacer este conversatorio juntos y de unir 3 ministerios distintos. Muchas gracias. No sé si tienen algo más que decir al respecto. No, yo agradecer el espacio que es muy rico, y seguramente va a dar para contestar muchas más preguntas y consultas que van a surgir, y lo bueno que podemos invitar también a otros organismos a que nos acompañen. Así que bueno, agradecida por el espacio. Lo mismo, agradecidas por la invitación. Remarcar la importancia de la llegada a la comunidad, porque entre las organizaciones por ahí nos conocemos, que sepan cómo estamos trabajando, a dónde pueden recurrir. Agradecer a todas y a todas los participantes que estuvieron en este conversatorio, agradecer la participación de mi director, que nos procura también y nos garantiza que estemos trabajando
de esta manera tan organizada, para dar respuesta a esta problemática, a muchas problemáticas. También veo que estuvo participando el subsecretario Juan Pablo Ponchardi, así que, y compañeras y compañeros que están interesados en la problemática, así que nada, agradecidos por habernos invitado. Gracias. Buenísimo. Bueno, agradecemos también, como lo nombraron recién, a Juan Pablo Ponchardi de la Subsecretaría de Gobierno que acompaña al equipo del CAP. Gracias también a todos los subsecretarios aquí representados, ¿sí? A todos los ministerios, las subsecretarías. Gracias, porque sabemos que hay gente de todos los organismos representadas en este conversatorio que nos están acompañando, así que hacemos extensivos nuestros agradecimientos a ustedes y a sus superiores. Muchas gracias a ustedes por sumarse nuevamente. Nuevamente también gracias a la ministra Adriana Figueroa por generar estos espacios de acercamiento a la comunidad que son tan necesarios. Les recuerdo, por si no escucharon al principio, este video fue grabado y el material va a ser subido posteriormente a nuestra web. Ahí va a estar subido el video, va a estar subido el material. En el chat dejamos el link de la página web donde va a estar este conversatorio y donde están los anteriores. Y también hoy tenemos una noticia especial. Con alegría queremos anunciar que el viernes que viene tendremos la visita de Andrés Tolcachir, director de la Orquesta Sinfónica del Neuquén. El tema del conversatorio será Función Social del Arte, la experiencia de la Orquesta Sinfónica del Neuquén. Estén atentos a la página web y a las redes sociales del Ministerio, que ahí sí vamos a subir toda la información y el link de inscripción que va a ser de la modalidad de este conversatorio. Bueno, sigamos cuidándonos entre todos, seamos responsables y si podés, quédate en tu casa. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana y espero verlos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchísimas Igualmente. gracias. Chao, hasta Hasta luego. luego.